Bien, en nuestra escuela dominical de hoy vamos a seguir hablando acerca de las finanzas personales y, y el tema que voy a tocar hoy es sobre los errores comunes en las finanzas personales, errores comunes. Y quiero empezar diciendo que entiendo que este es uno de esos temas que son muy, pero muy sensibles dentro de las familias cristianas. Yo decía en la escuela dominical anterior que durante mucho tiempo hemos visto dos líneas opuestas de pensamiento que se han proclamado acerca de las finanzas personales en cada una de las iglesias locales. Por un lado, nosotros encontramos los que se quieren inmiscuir en todos los asuntos de las finanzas personales. Quieren meterse absolutamente en todo y no alcanzan a observar el límite de la esfera en la que no pueden ingresar. Recuerdan, hemos hablado de las esferas, la soberanía de las esferas. Hay una esfera eclesiástica en donde los pastores son gobernantes, hay una esfera familiar donde los padres son los gobernantes y hay una esfera civil donde hay un gobierno civil que es el encargado de gobernar. Entonces, en esta parte, digamos que hay un límite en donde el pastor de la iglesia, los ministros, no pueden ingresar a invadir el espacio de las finanzas personales. También encontramos, por otro lado, un grupo que ni siquiera menciona el tema de las finanzas personales. Desconocen la obligación que tiene todo ministro de culto de predicar todo el consejo de Dios, y dentro de esta inagotable lista de temas encontramos que las finanzas de la familia no escapan del control de Dios, del consejo de Dios, no de la iglesia, del control de Dios. Ahora bien, si usted me viene siguiendo, notará que por un lado debemos enseñar lo que la Biblia dice, mientras que por otro lado se hace necesario que los pastores no intenten decidir por quienes están bajo su cuidado, sino que nuestra labor como ministros del Evangelio es guiarlos para que ellos dependan del Señor y tomen decisiones sabias basadas en la palabra del Señor. Es decir, nosotros los llevamos a que ellos sean responsables delante de Dios por sus propias vidas. Eso es lo que tenemos que enseñarles en el tema de las finanzas personales. Que estas vidas, que su práctica sea dirigida por una piedad genuina y no por una idea mística y en ocasiones supersticiosas sobre qué hacer en determinado momento o no. Ya nosotros sabemos que hay muchos cristianos que no se mueven si no ponen una señal y esa señal se da, que se caiga algo, que se mueva. No, nosotros no apuntamos en esa dirección, sino que el cristiano use la mente que Dios le ha dado para tomar decisiones correctas. Entonces, nuestro tema de hoy tiene que ver nuevamente con aspectos relacionados con las decisiones equivocadas que el creyente en determinado momento puede tomar y hacer peligrar sus propios recursos. El texto que será base para nuestra escuela dominical de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 14, versículos 28 al 31. Lucas 14, 28 al 31. Luke chapter 14, versículos 21 to 31. Dice la palabra del Señor. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Vamos a darle un poco de contexto al pasaje. Este pasaje de la Biblia que acabamos de leer se encuentra dentro de un amplio grupo de versículos en donde el Señor Jesucristo nos está hablando de la negación de sí mismo. Recuerdan, el Señor dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, Él está hablando a discípulos. Este texto es para creyentes, para discípulos, que debían seguir al Señor, pero este seguimiento del Señor mismo se caracteriza por la evaluación responsable de la realidad en la que nos encontramos como seguidores del Señor. Es decir, estamos llamados a hacer una valoración de lo que cuesta seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cuesta? ¿Qué me cuesta? Y nos vamos a caer en la cuenta de que seguir a Cristo cuenta todo. O sea, todo el pasaje tiene una implicación soteriológica, es decir, relacionada con la salvación del alma, con el discipulado, con una vida piadosa de continuidad, fe y obediencia que conocemos como, o que le llamamos como, discipulado. Esa vida de seguir al Señor toda la vida es lo que conocemos como discipulado. El discipulado no es, entiéndase, solo unas cuantas clases de nuestra confesión de fe o algo por el estilo. Es toda la vida de seguimiento al Señor Jesucristo. Toda la vida somos discípulos del Señor Jesucristo. Bien, pero tal seguimiento se caracteriza, repito, por la evaluación responsable de la realidad en la que nos encontramos como seguidores del Señor, como ovejas de su prado, y trata menos del asunto de yo me abandono en las manos del Señor para que Él viva su vida en mí. No, nosotros creemos en la total soberanía de Dios, eso es totalmente cierto, pero recordemos, hermanos, nosotros vivimos nuestra vida delante del Señor. Creemos que Dios es soberano, creemos que Él predestina para salvación, creemos que Él obra por su Espíritu Santo, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad para vivir delante de Él en todos los aspectos de nuestra vida, incluidas las finanzas personales. Bien, teniendo esto en mente, la última parte del texto, es decir, estos versículos que leímos, se enfoca sobre el tremendo costo que asumimos al seguir al Señor Jesucristo, y la enseñanza nos es dada mediante una comparación sencilla, en donde los que intervienen deben decidir de forma correcta y adecuada para no perderlo todo. Este marco de referencia nos ayuda a inferir desde el texto algunas aplicaciones muy útiles relacionadas con nuestra vida financiera, con nuestras decisiones financieras. Si estuviéramos leyendo un libro de economía, sería bastante extraño ver cómo se mezcla la microeconomía, es decir, las familias, los pequeños gastos, en fin, y la macroeconomía, el gobierno central, las políticas, en fin, están hábilmente mezcladas. Dios es bueno y Dios tiene control sobre todas las cosas. Y hay dos ejemplos muy interesantes. El primero dice, habla de una persona común, en este caso un discípulo, que busca edificar una torre, y luego nos habla de un rey que va a ir a la guerra contra un ejército enemigo. En ambos casos, el denominador común es la estimación, el presupuesto que los hombres requieren para lograr terminar de buena forma lo que iniciaron. Eso es lo que nos enseña. Y es evidente que las decisiones que estas personas tomen, tanto el que construye la torre como el rey que va a la guerra, marcarán el resto de su vida. Miren qué interesante es esto, porque nosotros necesitamos pensar aquí en términos de vida cristiana y no solamente de una decisión en el momento, de una decisión emocional sobre un gasto o no. No, sino que las decisiones que se tomen aquí por parte del creyente que está construyendo o el rey tendrán una consecuencia, un efecto que para el caso del texto puede ser la vida eterna o la perdición eterna. Pero las decisiones que tomemos hoy en día pueden marcar cómo vamos a vivir
el resto de nuestra vida hasta que nos vayamos con el Señor, hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces, en nuestra posición de hoy vamos a mirar los aspectos más inmediatos que tienen que ver con los errores en las finanzas personales e iniciaremos hablando sobre el propósito de las necesidades y los deseos en el corazón del hombre. Versículo 28, parte A, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí hay una expresión de deseo. Y la pregunta que necesitamos hacernos en este momento es si existe alguna diferencia entre necesidades y deseos o si es lo mismo. Pues el hecho es que no parecen ser lo mismo. Y creo que es necesario que definamos para seguir adelante. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de necesidades, lo primero que se viene a nuestra mente son cosas como comida, vestido, aire, salud, son cosas como esas, ¿cierto? Ahora, muchas veces las necesidades se manifiestan como deseos en nuestro corazón. Cuando queremos comida, ¿qué nos da? Hambre. Cuando queremos tomar agua, ¿cómo se manifiesta en el cuerpo? A través de la sed. La vergüenza nos ayuda a no salir sin ropa a la calle. No salimos. En fin, nuestras necesidades reales se pueden tomar como muchos ejemplos específicos de nuestras verdaderas necesidades. Por ejemplo, hoy en día casi no es un lujo tener vehículo, es una necesidad, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre el vehículo que deseo y el vehículo que puedo comprar. Yo puedo desear un vehículo de alta gama, o alguien puede desear un vehículo de alta gama, pero lo que puede comprar es un vehículo de gama media o de gama baja, pues eso es lo que comprará. Esa es la diferencia entre una necesidad y un deseo. O por ejemplo, cuando vamos a comprar un computador, yo creo que casi todos hemos caído en eso de mirar, tiene un procesador no sé qué, con memoria RAM no sé cuánto, con una pantalla y una tarjeta dedicada. Y después le preguntan a uno, sí señor, ¿y para qué lo necesita? Para escribir en Word, Excel y revisar correo electrónico. Pues, ¿qué diferencia hace entre una y otra cosa? Pero ¿qué nos vende? El diseño, no sé qué, todas esas cosas. Entonces ahí creo que podemos ilustrar la diferencia entre nuestra necesidad y los deseos. Si tomamos decisiones equivocadas, lo vamos a lamentar. ¿Yo para qué compré ese computador tan costoso? Si yo no necesito tanto. Bien. Entonces, ese tipo de situaciones producen errores en nuestra vida financiera porque hace que nuestro dinero sea mal gastado. Bien, volviendo al relato, el relato inicia con un discípulo y el Señor dice, ¿quién de vosotros, hablándole a los discípulos, que quiere edificar una torre? Y es bien interesante que el ejemplo que se use de edificar una torre sea previamente o se hable previamente de la estimación. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Presupuesto. Aquí habla es del seguimiento a Cristo, pero la aplicación que podemos hacer o lo que nos sugiere el texto es bien interesante porque el Señor nos está hablando a través de su palabra que si no hacemos el cálculo adecuado, no podemos terminar el proyecto. Y me llama la atención que sea justamente un cálculo tomado de lo más difícil de calcular, que es la construcción. En la época antigua, a pesar de los recursos que podía tener un rey, siempre la construcción ha sido costosa. No sé si le pasa a usted que hoy en día cuando, por ejemplo, uno va a arreglar algo, las esposas son a veces más realistas que uno. Y uno dice, no hombre, en esto me gasto tanto y esto, y pego esto, y hago esto, y arranco esto, y pego esto otro. Y la esposa dice, yo creo que te vas a gastar un poco más de eso. Y uno dice, no me gasto tanto, no te preocupes. Y empieza uno a sacar cuentas, y cuando te das cuenta realmente de lo que te vas a gastar, dices, ven acá, ¿yo de dónde voy a sacar ese dinero?
La construcción siempre será así, sobre todo porque si usted se da cuenta, la construcción implica, siempre ocurre que en la construcción falta algo. Usted puede hacer el presupuesto más ajustado a la realidad que usted crea que puede hacer, pero al final siempre quedó faltando un tornillo y una bolsa de cemento. Siempre. ¿Por qué? Porque es la construcción, es la estimación que se puede hacer. Y por eso, ahora, está hablando de una construcción, de una construcción simple, pero multiplique eso solo de un presupuesto de un momento por toda la vida. Se dará cuenta de la importancia que tienen las finanzas para nuestra tranquilidad, cómo debemos ser cuidadosos en el manejo de ellas y demás. Y sobre todo, como es una ilustración familiar o personal, ¿quién de vosotros, una persona, nos hace entender la importancia de hacer bien las cosas desde la economía familiar para el resto de personas? ¿Cómo nos pueden afectar? Ahora, ¿por qué es importante la economía familiar? Porque la economía familiar es la que hace crecer la economía de las naciones. Esa es la relación entre la micro y la macroeconomía. Es necesario. Miren, hay una frase que se le atribuye a Confucio, y naturalmente hoy el PSG, el Partido Comunista Chino, no deja que estas frases se publiquen, pero la frase dice: hagan crecer la población del país y una vez crecida, enriquezcanla. Hagan crecer la población del país y una vez crecida, enriquezcanla. Entonces, si regresamos al texto, debemos entender que si fracasa nuestro proyecto, no solo fracasa nuestro proyecto, sino que puede ser el fracaso de otras personas que dependen de ese proyecto. Hablando familiarmente, y podemos hablar solo de empresas, empresas familiares. O si fracasamos en no construir la torre que estamos haciendo, traigamos ese ejemplo al presente. Si fracasamos en edificar los 3 pisos de una casa que estamos haciendo para alquilar y nos quedamos a mitad de camino, ¿cuánta gente se queda sin empleo? ¿A cuánta gente no le pagamos? ¿Cómo afecta eso la vida de otras personas? Entonces se da cuenta cuán importante es el tema de las finanzas en la economía personal. Sí. Bien, pasemos al siguiente punto que tiene que ver nuevamente con presupuesto, el cálculo responsable de nuestros gastos. Versículos 20, nuevamente leamos 28 y 29, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. El presupuesto familiar debe ser un presupuesto adecuado, es decir, un presupuesto claro de gastos que incluya todo. Yo recuerdo cuando en la universidad estábamos en nuestras clases de matemática financiera, siempre se buscaba la mejor manera de que todas las cosas estuvieran incluidas y que ningún gasto importante se quedara por fuera de ese presupuesto. Y vuelvo al tema de la construcción. Recuerdo que en un año había una competencia entre cementeras. En Colombia hay un monopolio del cemento por parte de Grupo Argos. Eso no es un secreto. Ahora han entrado otras, pero llamémosle la posición dominante de mercado, es decir, los que tienen más participación son ellos. Ellos son los que terminan fijando precios y haciendo todo este tipo de cosas. Pero en esa época habían entrado varias cementeras como a hacer competencia. Y resulta que la estrategia en esa época era Cementos Caribe, fue empezar a bajar el cemento, a bajarlo, tanto que el cemento quedó costando casi la tercera parte de lo que costaba una bolsa de cemento. Naturalmente, las empresas que estaban en el mercado allí quebraron. ¿Y qué pasó cuando quebraron? Dispararon el precio otra vez a más de lo que tenían. Fue una estrategia malévola, una estrategia perversa de mercado. Eso fue sancionado y todo lo demás. Pero cuando uno hacía cálculos en esa época sobre la bolsa de cemento, el valor del cemento era así. Imagínense lo que pasó cuando quebraron las empresas
y muchos no habían comprado el cemento suficiente para edificar. ¿Qué pasó? Dijeron, muchos quebraron, dijeron, no puedo seguir construyendo. ¿Por qué? Porque la bolsa de cemento cuesta 3 veces más de lo que antes costaba. El costo no se pudo calcular. Ahora, preparar un presupuesto adecuado implica, aunque sea sencillo para la casa, tratar de valorar cada cosa, de poner cada cosa en su lugar, incluso pensar en que algo puede subir de precio o no de manera repentina. Y eso es un serio problema. También implica que cuando hacemos nuestra lista de presupuesto, muchas veces nos toca eliminar aquellas cosas que nos gustan, pero que no necesitamos. Hablamos al principio de necesidades y deseos. Muchas veces nos toca eliminar de la lista las cosas que nos gustan, que deseamos, pero que no necesitamos. Y aquí es donde nos toca tener carácter como hijos de Dios y no actuar como niños pequeños. Ustedes saben cómo actúan los niños pequeños, ¿verdad? Cuando la mamá está en el supermercado o el papá están haciendo la compra y llega el chico con la bolsa de galletas o de dulces. Mami, el dulce. Y entonces la mamá dice, no, mi amor. Y muchos hacen una pataleta en ese momento. Yo quiero el dulce. Eso es una especie de huelga violenta que hacen los niños en ese momento para que la mamá le compre. Entonces, nosotros no somos niños pequeños. Nosotros tenemos carácter, somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios nos ayuda y nosotros sí tenemos que refrenarnos muchas veces. Ahora, un consejo, dentro de su presupuesto incluya la bolsa de galletas de su niño. No estoy hablando como alguien alcahueta, sino que en la medida de lo posible, en algunas ocasiones que podamos, pues démosle la cosa al niño. Pero es solo como ilustración que quería presentar eso. Ahora, uno de los beneficios más grandes de elaborar un presupuesto familiar, como nos decía en su escuela dominical nuestro diácono Carlos, lo vamos a ver con el paso de los años. Vivir pegados al presupuesto hoy puede ser el beneficio para nuestras vidas después. Puede tener un gran beneficio. ¿En qué sentido? En que en una etapa más lejana de la vida, eso tiene que, seguramente vamos a tener mejor ahorro y tal vez en algún momento vamos a poder realizar algunos gastos que en otra etapa de la vida, en una etapa temprana, no pudimos hacer porque nos tuvimos que guardar para no endeudarnos. Tal vez podemos cambiar de casa a una casa que nos guste más, cambiar de vehículos a un vehículo más nuevo o irnos de vacaciones a un buen lugar sin tener que incurrir en deudas. Pero ¿cómo se hace eso? Pues programando la vida. Es cierto que de muchas maneras nuestra vida, o de todas maneras nuestras vidas dependen del Señor Jesucristo, de cuánto tiempo nos va a dejar vivir o demás, o en qué momento nos va a llamar. Pero creo que estamos llamados a ser muy cuidadosos con la manera como vivimos, como vamos a gastar nuestro dinero. Ahora, llama la atención en el relato también la advertencia que el Señor lanza a los edificadores, es que el deseo de hacer algo que le gusta debe ser evaluado frente a la realidad de las propias capacidades. Miren, uno de los grandes daños que el falso evangelio de la prosperidad ha hecho sobre muchas personas es hacerles creer que ser conservadores en los gastos, cuidadosos con los ingresos y en fin, y en manejar de manera adecuada nuestras finanzas personales es una especie de pecado que demuestra falta de fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso nos han hecho creer muchas veces y sobre todo se critica al que vive de esa manera por no emprender grandes proyectos, y emprender grandes proyectos muchas veces tiene que ver con adquirir grandes deudas para tener lo que deseamos sin pensar cómo lo pagaremos después. Eso es lo que ha provocado este falso evangelio de la prosperidad. Y esta manera de vivir, como ellos dicen, vivir por fe según ellos, es contraria a la fe, porque la verdadera piedad requiere que seamos obedientes a la palabra del Señor, y el hecho es
que el mandato de Dios para con nosotros los discípulos es a ser prudente en la manera de vivir y en la manera de gastar, en fin. Miren, yo recuerdo una anécdota que me contaba un amado pastor, durante 7 años fue pastor en la iglesia donde yo me congregaba con mi esposa. Él puso en nosotros el deseo de leer, de conocer la palabra, de estudiar. Y él me contaba que alguna vez se encontró con un amigo en una de las iglesias donde le tocó predicar. Y dice que en ese momento empezaron a conversar y dice, ¿cómo estás? Y el amigo le dice, mira, estoy vivo de milagro. Y él pensó que había sido una enfermedad o alguna cosa por el estilo. Y empezaron a hablar y dice, no, supe que te casaste. Y el otro le dice, sí, me casé, pero imagínate lo que me pasó. Cuando me iba a casar, había alquilado, reservado un salón pequeño. Y hablé con el apóstol de la misión. Y el hombre le dijo, ¿en qué salón te vas a casar? En tal. Dijo, no, ¿cómo así? Un hijo del rey se va a casar en ese salón, ¿no? Ese es un salón muy discreto. ¿Por qué no alquilas uno mejor, uno más grande? Alquiló uno más grande, invitó más personas. Luego se encontró con otra persona de esta misma línea y le preguntó, cuéntame, ¿y dónde vas a pasar la luna de miel? No, la luna de miel, no me acuerdo si en Santa Marta o en Cartagena, no, ya reservé. ¿Un hijo del rey en eso? No, por favor, ¿por qué no pasas tu luna de miel en Miami? Total, se endeudó y reservó para irse para Miami, y con cada uno de estos individuos que iba hablando le iba agregando algo más a la lista. Y bueno, él se casó, se fue con su esposa y cuenta que cuando ya está en la luna de miel le tocó un piso alto y dice que mentalmente empezó a sacar la cuenta de lo que debía. Y él dice, me dieron ganas de tirarme de allá arriba. ¿Por qué ocurre esto? Bien, esto ocurre porque uno de los principales problemas que trajo este falso evangelio de la prosperidad es el efecto perverso en las finanzas personales, en donde las personas son movidas a gastar, a consumir como locos, porque ellos son hijos del rey, y esto termina destruyendo el crecimiento económico de la familia, termina hundiéndolos en la frustración que se produce cuando los objetivos de su vida no son cumplidos y cuando lo que disfruta en un momento, lo que cree disfrutar en algún momento, al poco tiempo empiezan a cobrárselo y no tiene cómo pagarlo. No tiene cómo pagarlo. Y la solución mágica que le dan, ¿cuál es? Siembra. Es decir, saca más dinero. Cuando ellos mismos los han metido en ese círculo vicioso y perverso del consumismo, gasta y no un ahorra en ese momento. Bien, un tercer aspecto que quiero tocar es que el testimonio ante el mundo cuando no se toma una buena decisión. Versículo 30 dice, al final del 29 dice, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Repito, esto tiene que ver principalmente, el sentido del texto es con el seguimiento al Señor Jesucristo. Alguien que dice ser cristiano, tiene un pésimo testimonio ante el mundo, luego los demás se burlarán de él en el día del juicio porque no son verdaderos creyentes. Pero la aplicación nos sirve para este tiempo, nos sirve muchísimo. Cuando hay un mal resultado en el manejo de las finanzas personales, no es solo devastador para la persona, habíamos dicho, sino que lo más terrible es que nuestras malas decisiones financieras afectan a muchos. Pero eso no es lo peor, ni siquiera es nuestra reputación. ¿Sabe cuál es el peor problema como creyentes? Porque aquí el Señor le habla a discípulos. ¿Cuál es el principal problema como creyentes cuando tenemos un mal manejo de las finanzas personales? El testimonio de Cristo. Damos mal testimonio de Cristo. Es decir, no vivimos, no actuamos para la gloria de Dios. Recuerde algo, el qué dirán solo es importante si afecta la percepción de los hombres sobre la obra del Señor en los relacionados con las cosas que emprendemos. Es decir,
El qué dirán no importa siempre y cuando no afecte la percepción de los demás sobre la obra de Cristo. Eso tiene que quedar claro. ¿Y por qué es importante en un creyente, en este caso, el que dirán? Pues si nosotros somos ese creyente que le acabo de describir, el que le debe a todo el mundo, tiene las tarjetas copadas, no cabe un peso más, hasta el señor de la tienda le debe. Seguramente el testimonio de Cristo de esa persona no va a ser algo que llame la atención para decir, este es un verdadero hijo de Dios. Entonces, no es la reputación de él, es lo que viene después. ¿Recuerdan la frase favorita de los no creyentes sobre los creyentes? Y eso que es cristiano. Entonces, por eso la Escritura en la anterior ocasión, cuando hablaba de las deudas, ¿se acuerdan cómo empieza el texto de Romanos que habíamos leído? No debáis a nadie nada, no debáis, pagad vuestras deudas. Es lo que enseña la bendita palabra de Dios. Pero aquí habla de la burla que puede traer cuando fracasamos. Ahora, todos los hombres en todas las épocas han sido o hemos sido parecidos en cuanto al pecado. La burla parece que fuera un comportamiento que se transmite de generación en generación. Hoy le llaman bullying. No hay nadie que no haya padecido la burla en algún momento. Ahora, ¿cuánto más una persona que fracasa en sus finanzas personales es objeto de la burla de muchos? Sobre todo porque el creyente todavía, y ante todo en América Latina, sigue siendo folclórico en muchas cosas. Cuando va a hacer algo a todo el mundo le dice, imagínese a este hombre de la torre, voy a construir una torre. Lincoln, imagínate, voy a construir una torre. Brian, voy a construir una torre, en fin. Y a todo el mundo le dice, y empieza a construir la torre, nunca hizo presupuesto, nunca, y de pronto quedó en menos de la mitad del proyecto. Y ahí están las huellas de la torre que estaba construyendo. ¿Qué produce eso en el mundo? Burlas. No pudo seguir adelante. Y hay muchas maneras de burlarse. Uno dice, no hombre, este está demente. Esta persona está loco. Mira, dijo que iba a construir y no hizo nada. La burla que se produce. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esto tiene que ver con el seguimiento, pero recordemos, las finanzas personales son importantes en ese sentido. Ahora, también hay una consecuencia. Habíamos hablado de la pérdida de la confianza que los demás tienen sobre nosotros. No podemos pensar que simplemente, nos fue mal en los negocios por causa del mal manejo de nuestras finanzas y pensar que los demás van a seguir confiando en nosotros. No van a seguir confiando en nosotros. Es triste cuando alguien dice, mira, yo no hago negocios con cristianos, lo había dicho la exposición pasada, no hago negocios con cristianos porque los cristianos siempre me quedan mal. No hago negocios con ellos. A mí me sorprendía hace años, y lo puedo decir con nombre propio, las sociedades bíblicas le dieron crédito a pastores en toda la costa, Biblia, libros, y todo el mundo lo llevaba, ¿no? Y obviamente el vendedor de Sociedades Bíblicas Unidas era un amigo bastante ingenuo en ese momento. Me acuerdo que le preguntaba, oye, ¿tú le estás dando crédito a todos ellos? Sí, son pastores. Quebró el negocio y le tocó pagar de su propio bolsillo, en ese momento algo así como 130 millones de pesos. Cuando terminó toda aquella mala experiencia, ¿qué nos decía él? Yo no vuelvo a hacer negocios con pastores. Una generalización causada ¿por qué? Porque 4, 5 o 10 pastores le quedaron mal en un negocio. Pérdida de confianza, un gran problema. En los Estados Unidos existe una figura que es la de la bancarrota. ¿Sí la he escuchado? No sé qué empresa se acogió a bancarrota. Eso no es decir simplemente no tengo dinero para pagarles, cóbrense como pueda. No se trata de eso. Es una figura terrible porque es una exposición pública ante la ley de la condición económica. Los encargados evalúan lo sucedido
y luego hacen un listado de qué puede y qué no puede pagar. El peor de los resultados para quien solicita esta figura es que después nadie desea hacer negocios con él porque ellos todavía manejan el tema de la confianza. Todavía para ellos darse la mano es un trato cerrado. Miren esto. Entonces, cuando alguien realmente se declara en bancarrota y no puede pagar, la bancarrota es como extendiéndole el plazo para que pague. Pero en caso de que no pueda pagar, viene una ruina económica porque nadie jamás volverá a hacer negocios con él. Es una censura terrible. Por eso, hace días aquí en Colombia hubo un borrón y cuenta nueva de Datacrédito, que es una de las empresas que maneja el riesgo crediticio de las personas acá. Y todo el mundo dijo, ¡bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, están dejando limpios. Esto no es el perdón por gracia que el Señor ofrece. Ojo, cuidado, cuidado. La gracia es la gracia de Dios y somos salvos por gracia, pero en la tierra cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que hacemos. Ese es un grave problema. A todo el mundo borraron y hoy en día no sabemos con qué persona se puede y con qué persona no se puede hacer negocios porque ya borraron a personas que por el tiempo dejaron de pagar sus deudas. ¿Y qué pasó con los que sufrieron la pérdida en ese momento? Esto es realmente terrible. Y la importancia del buen nombre es lo que más debemos valorar nosotros como hijos de Dios en este tiempo. Proverbios 22:1 dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Lo repito, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Bien, un cuarto aspecto que deseo tratar es decisiones financieras responsables y la supervivencia económica. Versículos 31 y 32 dicen, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Si nosotros quisiéramos hoy en día luchar contra el Señor Jesucristo, sabemos que la lucha está perdida, ¿cierto? Por eso mejor nos rendimos y de una vez, Señor, somos esclavos tuyos porque tú eres el mejor de los amos. Y le damos gloria por eso. Pero volvemos al tema de las finanzas personales, que es lo que nos sugiere, lo que está detrás del texto, o de lo que estamos hablando hoy detrás del texto. Y es que en esta parte se comparan las decisiones financieras con las guerras, o con las guerras que se van a emprender. ¿Por qué? Porque las guerras son tremendamente costosas. Según algunos cálculos, la Primera Guerra Mundial pudo costar entre 260,000 y 339,000 millones de dólares de la época. ¿Cuántos hoy en día? No sabemos. Algunos otros analistas afirman que este fue el gasto militar solo de los Estados Unidos de América, solo. En el mismo orden de ideas, se dice que la Segunda Guerra Mundial pudo costar 120 billones de dólares de la época. 120. No he podido comprobar el dato, porque cada analista hace su propio cálculo, y eso sin mencionar el costo humano, las pérdidas de vidas que fueron tan terribles para países como la ex Unión Soviética, los mismos Estados Unidos y tantos efectivos de Europa. Entonces, en el relato lo que se nos está diciendo es, la guerra es muy costosa y el rey en ese momento debía evaluar si la potencia extranjera que venía contra él era mejor pagarle el tributo que exigía. Es algo así como una extorsión. Yo no te invado, yo no te mato, no te destruyo si tú me das tantos millones al año, si me das tanto en oro. Entonces lo que decía el rey era, bueno, ¿cuánto puedo hacerle frente a él? ¿Puedo destruirlo? Y había otras valoraciones que hacía el rey en ese momento. Decía, ¿qué tan perverso es este rey contra el que voy a luchar? Viene a violar las mujeres, viene a mutilarnos, viene a afectarnos. ¿Qué viene a hacer? Ok,
no hago paz con ellos. Le pongo un ejemplo, los asirios. ¿Se acuerdan lo buenecitos que eran los asirios en la antigüedad? Acabaron con el reino del norte de Israel y dicen que uno de los castigos favoritos era que cortaban la piel y dejaban en carne viva a las personas colgadas en los muros pudriéndose. Ese era uno de los castigos que aplicaban los asirios. Aparte de que ellos aplicaban la rapiña, se llevaban todo lo que había y dejaban a la gente muriendo de hambre. Cuando Senaquerib, rey de Asiria, invade Judá, el rey era Ezequías, un rey justo. El rey justo hace el cálculo y dice, prefiero morir de hambre y que la gente muera de hambre a darte a ti algo. Y el mismo profeta dice, el mismo profeta Isaías, que era el profeta institucional en el momento en que Senaquerib invade Judá, le dice, no hagas ningún tipo de trato con ellos. ¿Por qué? No solo por la perversidad, sino que no era la voluntad de Dios que su pueblo cayera ante Asiria, como sí lo sería después cuando el pueblo cayó ante Babilonia. Porque Dios es el que controla toda la historia para su propia gloria. Él controla los eventos. Entonces, lo que tenía que encontrar el rey realmente era qué era preferible, morir peleando o pagar tributo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo preferible para el rey en ese momento? ¿Ceder a las demandas o no ceder? ¿Ir a la guerra o no ir? Ese era el dilema, y no estoy citando a Shakespeare. Bien, entonces, si nosotros vemos desde esta perspectiva las finanzas personales, podemos decir también que son una forma de supervivencia. Finanzas personales, supervivencia, ¿de qué tipo? Pues la supervivencia material. Nadie puede vivir sin dinero. Nadie puede vivir, absolutamente. Y nosotros tenemos que entender ahora que hacer los cálculos económicos tienen que ser cálculos económicos que vayan asegurando el resto de nuestra vida desde el punto donde estamos ahora. Nosotros no podemos pensar solamente en términos existenciales de aquí y ahora ya, y yo disfruto ahora y mañana no sé qué hago. Yo creo que en algún momento antes de ser creyentes nos pasó, y creo que les pasa a algunos creyentes hoy en día. Hoy compro esto y mañana veré qué hago. Había una familia cristiana que si tenían en la nevera 4 libras de carne, las preparaban todas, porque decían, no sabemos lo que pasará mañana. Oye, pero qué manera tan tonta de gastar lo poco que tienes. No, porque no sabemos lo que pasará mañana. Una vida, un existencialismo perverso. No se da cuenta que las finanzas definen nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia. Ahora bien, no falta el super espiritual que diga, el dinero no lo es todo. El creyente vive por la fe. Miren, por lo general ese mismo que vive por la fe, cuando uno empieza a escudriñar su vida, se da cuenta de lo que le decía ahorita. Todas las tarjetas al tope, debe al banco, debe hasta a la abuela le debe. ¿Por qué? Esa famosa vida por fe es muchas veces una vida de ostentación y de derroche que termina destrozando no solo su reputación, sino el testimonio de Cristo, como ya lo habíamos dicho. Finalmente, el último aspecto que quiero tratar es la relación que hay entre finanzas personales y la gloria de Dios. No es un texto aislado. Mire cómo termina todo el relato del seguimiento: negación a sí mismo, tomar la cruz, seguir a Cristo, calcular los gastos del seguimiento a Cristo. Miren cómo termina, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es una declaración absoluta sobre todo lo que venimos tocando. La relación entre aspectos que consideramos no son importantes de nuestra vida o que no tienen importancia para la vida eterna, con lo que Dios dice. Todo esto tiene importancia con la vida eterna. ¿En qué sentido? El manejo prudente de nuestras finanzas, cuidadoso, adecuado. El mejor ejemplo de esto creo que es el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico?
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, honrarás a tu padre. Y la expresión tan arrogante de este hombre, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mejor dicho, no tengo fallas, me puedes revisar. Y el Señor lo confronta con su pecado, ¿que era cuál? La ambición, la codicia. Ok, vende todo lo que tienes y nótese que el Señor es el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de todo, y en su condición de siervo, dice, vende todo lo que tienes, y no dice, tráemelo a mí. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Y esa parte no se aprende. Dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Para que entendiera cuál era la verdadera riqueza. Y aquí es un caso claro, la riqueza es con Cristo. No dice, deja todo lo que tiene. Esto no lo hizo con todos los ricos, no lo hizo con José de Arimatea, no lo hizo con Nicodemo, no lo hizo con los demás, porque la riqueza no era el pecado dominante en estos hombres. Lo era en el joven rico y lo confronta con su pecado. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, luego sí, sígueme. Entonces, el muchacho obviamente dice que se fue llorando. ¿Sabe cuál es el peor error financiero de todos nosotros? El más grande que podemos tener o que tenemos, el amor por las riquezas terrenales. Todos en mayor o menor medida amamos los lujos, amamos de alguna manera el dinero, y esto lo han capitalizado los perversos, codiciosos, avaros, que entienden las motivaciones del corazón. ¿A quién no le gusta, a un no regenerado, a quién no le gusta que le digan, tú vas a ser rico, lo único que tienes que hacer es traerme una pequeña parte a mí? Veas, es un negocio redondo. Pero el negocio redondo es para el que lo propone. Es una pirámide en donde no hay que llevar gente. Tráeme esa pequeña parte y Dios, mire cómo comprometen a Dios. Y Dios te dará. Esto es una triangulación. Tú me traes, yo oro por ti y Dios te da. Oiga, todavía hay gente que cree eso. Hombre, por favor, no sea tonto, reaccione. Ese dinero que le estás dando al sinvergüenza te va a faltar. No estoy hablando de la ofrenda de la iglesia. El cristiano debe incluir en su presupuesto, debe incluir la ofrenda de la iglesia de acuerdo como haya prosperado cada semana. Eso nos dice la Escritura, ¿verdad? Claro, qué bueno. Y las iglesias seguramente no lo van a invertir en la camioneta del pastor. No, seguramente lo van a invertir en las misiones, en salarios, en equipos, en tantas cosas. Pero mis hermanos, el peor problema es la ambición. Queremos para gastar muchas veces en nuestros propios deleites. No, el Señor es bueno y nos da lo que necesitamos, lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido enriquecidos suficientemente. ¿Cómo así? Cristo es nuestro mayor tesoro, nuestro único tesoro, aquí y en la eternidad. Amén.